Muy bien, muy buenas tardes. Como todas las tardes, nos da mucho gusto estar en el inicio y durante la presentación de cada uno de estos webinars. Todos los días les decimos esto que nos da mucho gusto porque es una realidad y porque de nuevo nos motiva mucho el ver cómo la gente está puntualmente esperando para entrar. Ya tenemos ahorita cerca de 350 registrados y seguramente llegaremos a los mismos números que han sido todas las sesiones, alrededor de 800 personas, y eso nos motiva a todos que se han mantenido ustedes tan entusiastas y participando activamente. Estamos, como lo han dicho, a punto de terminar este programa. Es la penúltima sesión. El lunes tenemos todavía una que también tiene que ver con un aspecto, yo diría, inspiracional para continuar en el tema de reimaginar los negocios. Y particularmente el día de hoy, a mí me da mucho gusto recibir al ingeniero Jorge Valdés Simancas, a quien tengo el gusto, el honor de conocer desde hace muchos años. Jorge es socio director general de un grupo orgullosamente jalisciense que es el grupo Evans. Es un grupo que está en el proceso, está en la fabricación, en la manufactura, en el diseño de sistemas de bombeo, de compresores, de equipo para manejo de jardinería y de bosques y de ahorro de energía, entre muchos otros productos. Es una empresa que exporta a más de 23 países y es además una empresa que tiene operaciones en varios países de Centro y Sudamérica, 600 empleados en total y sin duda una empresa de alta tecnología. Pero lo que más me ha interesado toda esta relación y amistad con Jorge desde hace muchos años es probablemente, yo diría, la persona no solo más estudiosa del tema de innovación que he conocido desde hace muchísimos años, estando siempre al corriente y en los temas más avanzados de innovación, sino además una persona que lo aplica día a día en su empresa. Y gracias a eso es una empresa que ha sido competitiva a nivel internacional, no necesariamente por bajo precio, es en general toda una fórmula de competitividad, mucha y especialmente basada en la innovación y en diseños muy modernos. Y además podría seguirle diciendo muchas cosas muy positivas de Jorge. Una de ellas es que es una persona además muy generosa en todos sentidos y particularmente con su tiempo, con su experiencia y con sus conocimientos para compartirlos con todos nosotros, y eso me ha tocado constatarlo por muchos años. Jorge, muy bienvenido a disfrutar la presentación y aquí estaremos muy al pendiente. Gracias. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos. Mire, vamos a empezar 2-3 slides nomás de introducción. Sé que ya se ha hablado mucho del COVID-19. Realmente quería esta introducción para que todos, lo importante es ver cómo nos impacta esto en el modelo de negocios y algunas alternativas de salida en el modelo de negocios donde podemos enfocarnos para poder tener un futuro mucho más positivo que lo que se ve. Aquí hay una palabra que me llamó la atención ayer que estaba viendo algunos artículos del Grupo Boston, salía la palabra de Epinomics. Y Epinomics significa que se combinó en esta crisis la crisis de la epidemia con el problema económico. Entonces se cruzaron completamente y nunca antes en la historia de la humanidad se había dado esta situación donde se combinaban los dos factores como lo está sucediendo ahora. Y voy a poner 3-4 slides rapidísimo para poder nada más ilustrar algunos conceptos que tenemos que observar para ver el impacto en las organizaciones. Se combinaron, decíamos nosotros, la línea roja que está marcada en esta gráfica, se combina por un lado la epidemia, el grado de avance de la epidemia y los problemas de que se quiere contener esta epidemia a través de una serie de medidas económicas que están siendo muy dolorosas, de mantenerse en casa y de limitar mucho a las actividades esenciales de la economía. Entonces vemos por un lado la línea roja, que es de la epidemia, y por otro lado vemos una línea verde, que es de la actividad económica, y esta actividad económica evidentemente está teniendo un impacto muy significativo y que con el tiempo esperamos que vaya a tener una recuperación, si no total, pues cuando menos una recuperación gradual de esto, de este nivel económico. Pero esto es lo que hablamos a nivel económico país, no hablamos a nivel económico ya de la microempresa o la empresa, cómo nos va a afectar a nosotros en nuestras empresas y los impactos pueden ser muy variados. Por un lado vamos a hablar nosotros de un tema que es la longitud, cuánto tiempo va a durar
esta epidemia y por cuánto tiempo van a mantenerse estas medidas hasta que podamos reactivar de alguna manera nuestras empresas. El otro punto importante es la profundidad. ¿Cuál es la profundidad de la crisis desde el punto de vista país, de la economía? Que eso va a traer desempleo, va a traer más pobreza y va a traer una serie de problemas de quiebras y todo, independientemente de la enfermedad, pero que donde se requiere una intervención mucho más efectiva de parte del gobierno, que no se ve en el caso de México. Y por otro lado, ¿cuál es la geometría del shock? Que quisiera empezar en el siguiente slide con esa parte. Nosotros siempre que hay una crisis económica, hablamos de tres grandes patrones. Podríamos hablar, al final voy a mencionar un cuarto, que se da en algunas ocasiones, no siempre. Y hablamos de tres grandes geometrías, digamos, del shock. La primera de ellas es una rápida recuperación en V. Esto se da principalmente, o al menos en el 2008-2009 se dio en Canadá. Inyectaron muchos recursos para apoyar las empresas, los bancos, y que el impacto no tuviera una larga duración, y lo lograron hacer en poco tiempo. Pudieron recuperar ellos el nivel y el crecimiento económico que traían, y pues al final simplemente fue un bache en el camino lo que sucedió ahí. Hay una segunda opción, que es una U prolongada, que es lo que ha sucedido tradicionalmente en las bajas que se han presentado en el mercado con algunos otros países como los Estados Unidos, donde se pierde, se da un bajón en la actividad económica, se recupera el ritmo de crecimiento. Si se fijan ahí, la pendiente es la misma, pero ya no se recupera eso hasta más a largo plazo, se recupera el nivel de actividad económica que venían teniendo. Y hay una tercera que tristemente creo que es donde estamos nosotros en México, que es lo que llaman la forma L, donde hay un bajón y posteriormente la actividad económica sigue deteriorándose de tal forma que se forma una L que con el tiempo, y así pasó con Grecia en el 2009, donde no se han recuperado, y pues es lo que estamos viendo como el escenario más probable para México en el futuro. Nuestra actividad económica no sabemos ni siquiera en dónde va a estar ni cuánto va a caer, pero también en cuánto tiempo vamos a poder recuperarnos razonablemente y evitar el dolor que se avecina con todo esto. Y vemos dentro de esto a nivel empresa que hay ganadores y hay perdedores. Vemos muchas industrias, porque siempre hablamos de los que van mal, pero vemos muchas industrias las que van muy bien. Y aquí pongo algunos ejemplos. Hay una lista de 100 que cuando mandemos la presentación se las voy a incluir. 100 empresas que más han crecido, pero vean los rangos de crecimiento de muchas de ellas. Algunas de esta demanda pues va a ser temporal mientras que dure la crisis. En algunos otros casos va a mantenerse probablemente alguno de estos impactos favorablemente después de que termine el periodo que estamos mencionando. Pero también hay muchos perdedores. Y en esos perdedores, aquí estamos hablando de puros productos. Sé que hay muchos participantes que son de servicios. Nada más tengo la lista yo de los productos y por lo tanto aquí ven algunos de ellos con impactos muy serios en la venta de sus equipos o de sus servicios, y por lo tanto pues es muy difícil sobreponerse a estos niveles de pérdidas que se están mencionando. ¿Qué tenemos que hacer entonces ya como empresa para poder pasarnos a la parte del modelo de negocios, que es la parte central de la plática? Pues ¿cómo adaptamos nosotros nuestra respuesta estratégica? Pues primero entendamos muy bien, sé que hubo una presentación de escenarios y pues aquí primero podríamos poner una gráfica rápido como guía, qué tan severa y qué tanto tiempo duró el impacto económico. Y aquí hablamos de que la recuperación sea en forma de V, que se recupera muy rápido. Y aquí tiene que ver también un poco las medidas y que no se den rebrotes después, y que sea una forma de V, y que esperamos que en medio año tengamos un impacto ya favorable y que la economía vuelva a su normalidad. O esa recuperación, si es en forma de U, que tenga 1 año y medio de impacto y que entonces esta recuperación lleve más tiempo y el impacto pues va a ser más complicado de recuperarse. Y el caso de la L, que puede ser que tengamos un impacto todavía más largo y que en ese proceso pues va a haber muchísimas pérdidas, tanto de empresas como cierres de muchísimas otras instituciones y negocios, y que eso tenga un efecto ya mucho más duradero, que es lo que tristemente estamos viendo que puede suceder en México si no se decide el gobierno apoyar más fuerte a las empresas. Y por otro lado, en el eje horizontal,
tenemos qué impacto tiene en su organización. O sea, no solo la parte económica, la parte que vamos a ver de la duración de las medidas de contingencia que se están tomando, sino qué impacto tienen en su organización. Hablamos que muchas empresas han tenido un impacto positivo. Por el tipo de productos o servicios que venden, esta situación los ha beneficiado. Un ejemplo aquí es esto, Zoom, la tecnología que estamos utilizando ahorita para transmitir la conferencia, ha tenido un crecimiento tremendo y estas fechas pues ha acelerado muchísimo su adopción, por lo cual hay varias compañías que están en esta situación, pero hay otras que tienen un efecto ligeramente negativo, que se dice aquí que de 0 a 15% de rebaja en sus ingresos desde el segundo cuarto hasta el tercero y cuarto cuarto, pero hay otras que tienen hasta entre un 15 y un 50%, y las que ya tienen más del 50, pues ya el impacto va a ser catastrófico y mucho más complicado. ¿A dónde queremos llegar con esta gráfica? Mientras más nos movemos hacia la derecha nosotros, el caso de las empresas, la transformación que debemos de hacer en las empresas tiene que ser mucho más radical. En algunos casos es hasta movernos de ese sector donde está la empresa y movernos a otro con mucho más potencial para crecer. Y vamos a enfocarnos entonces, el tema de la plática es ¿cuáles son los 3 enfoques de modelos de negocios que existen actualmente y cómo nosotros debemos de ir evolucionando? Es claro que la mayor parte de nosotros estamos en el primer modelo de negocios, el primer tipo de modelos de negocio enfoque, pero ¿cómo podemos evolucionar hacia los otros y las oportunidades que nos ofrecen extraordinarias? El primero de ellos es el modelo tradicional, en el que estamos prácticamente todos nosotros. Le llaman en inglés el pipe thinking, que es como si fuera una tubería. Por un lado vamos alimentando materias primas, esas materias primas van sufriendo algunos procesos, esos procesos se van adelantando a otros productores, que hasta que llega el productor que hace producto final, y este productor lo lleva y le va agregando valor en cada una de las facetas, van agregándole valor, pasa al canal de distribución y finalmente al cliente. Si se fijan, es un aumento, el valor se va agregando en cada una de las etapas hasta llegar al cliente, y ahí es donde se concreta la venta. Están centradas alrededor de procesos claves. ¿Cuáles son los problemas de esta estructura? Que se basa prácticamente en recursos propios, entonces la intensidad del uso de recursos es mucho más alta. Y en una segunda característica es que la mano de obra generalmente es mano de obra interna, son gente que están en alguna forma contratadas por la empresa, y eso dificulta muchísimo cuando queremos escalar o crecer el modelo de negocios. Se nos complica mucho más en esta forma o en este enfoque de modelos de negocios. ¿Qué preguntas nos debemos de hacer nosotros aquí? La primera pregunta es, ¿dónde debemos de jugar? ¿Qué productos y en qué mercados debemos de participar nosotros? La segunda es, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Una tercera pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estructurar los recursos, los modelos de negocios para poder ganar? Y las otras preguntas que se desprenden es, ¿cómo vamos nosotros a crear valor? Muchas empresas, México se ha caracterizado por ser un país que crea muy poco valor. Agregamos muy poco valor y creamos muy poco valor. Confiamos mucho, dependemos mucho de que todo lo que es media y alta tecnología lo importamos de países desarrollados, y lo que es baja tecnología, que es supuestamente lo que nosotros estamos destinados a hacer, pues dado las condiciones de competitividad, se está importando de Oriente, y eso nos ha debilitado mucho porque hemos perdido muchas capacidades y muchas habilidades para poder hacer las cosas. Entonces, México, mientras no cambie la creación de valor, creemos que México va a estar en problemas. La segunda es cómo entregamos ese valor. Y aquí hay varias disciplinas de entrega de valor, no las voy a mencionar aquí, pero que son muy importantes entender. Cada empresa debe entender cuál de estas disciplinas utiliza. Y hay una tercera que se habla muy poco, que es cómo vamos a capturar valor. El hecho de que creemos valor no quiere decir que en automático se va a capturar valor. Y muchos de ustedes pueden medir su captura de valor cuando las políticas a las cuales le venden a sus clientes, los clientes les imponen las políticas de ellos en vez de las de ustedes. Y esto lo que quiere decir es que tienen poco poder. Y aquí la parte importante es qué tanto poder estamos creando nosotros en el producto, productos diferenciados que de alguna manera nos posicionan en una buena poder de negociación con los clientes,
o que tienen los que tienen el negocio y van al cliente final, que tienen poder, lo que se llama poder de mercado. Si no tenemos poder, difícilmente vamos a capturar valor. Y otra forma que, aunque la menciono y la pongo en los slides, no la voy a tocar por el tiempo, es las formas de monetización, lo que se conoce como mecanismos de generación de ingresos. ¿Qué son los mecanismos de generación de ingresos? Muchas veces, en vez de vender, podemos rentar, podemos cobrar por uso. Hay muchísimas opciones: subasta inversa, subastas, cobrar por el uso que tienen los productos, que podemos nosotros utilizar para poder capturar mucho más valor. Y aquí el mensaje final de este slide es cómo identificamos nosotros en la empresa lo que se conoce como hotspots o como puntos de alto apalancamiento. Siempre en un sistema hay 1 o 2 puntos que pueden hacer un gran cambio en la empresa. Pero tenemos que identificar, los demás son puntos de bajo apalancamiento. Podemos hacer cambios y recibimos un impacto. Mejoramos mucho la función de crédito, colectamos mejor recibimos mejor los pagos, pero no es un punto de alto apalancamiento. Eso es muy importante. ¿Cómo identificamos los famosos puntos de alto apalancamiento en el sistema? Son 1 o 2, no son muchos más los que podemos buscar. Siguiendo con este slide y nomás para ponerlo para darles una idea de lo que queremos platicar en este modelo, enfoque tradicional de modelos de negocios, es cuando decimos nosotros dónde jugar, si vamos a jugar con los actuales mercados y clientes, si vamos nosotros a abrir en mercados adyacentes, es decir, mercados cercanos a los que estamos, pero que no son exactamente los mismos en los que tenemos nosotros, y clientes relacionados, o nos vamos a ir a nuevos mercados y nuevos clientes. Y por otro lado, el cómo vamos a ganar, si vamos a usar las capacidades actuales y los productos actuales, o vamos a buscar nuevas capacidades, sacar productos, aunque puede estar relacionados con los actuales, por productos innovadores que tengan muchas ventajas, y tener nuevos activos que podamos nosotros también darle revitalizar un poco nuestro modelo de negocios, o irnos completamente a un modelo nuevo de negocios o productos ya radicalmente diferentes. Y esto nos va a llevar a nosotros a 3 niveles de innovación. Hay muchas formas de llamarla, pero aquí para efectos prácticos, la que estamos basados principalmente en los mercados existentes con las capacidades y productos existentes, que le llamamos nosotros innovación incremental, es decir, pequeños cambios, pequeñas mejoras que nos llevan a nosotros a ir mejorando poco a poco, y que eso, ahorita lo vamos a comentar, el impacto que tienen al final es la mayor parte de las iniciativas están centradas aquí, alrededor de un 60%, pero el impacto, si ustedes los ven en el círculo de la derecha, muchas veces el impacto en términos de creación de valor son solo el 10%. Tenemos un segundo grupo donde hacemos ya productos un poco innovadores, muy diferenciados o bastante diferenciados, que agregan mucho valor y atienden otras necesidades de uso, y ahí nosotros hablamos innovación sostenida, innovación, hay varias formas, sustancial, hay varias formas de llamar. Estas probablemente sean un 25% de las iniciativas, pero este 25% de las iniciativas crea un 20% del valor. Fíjense cómo con mucho menos iniciativas crean mucho más valor que el primer caso que comentamos. Y hay un último caso que muchas veces son el 12, el 14% de las iniciativas, y que esas iniciativas generan el 70% del valor. Son aquellas innovaciones ya de transformar el juego, de cambiar por una innovación radical o una innovación, como algunos le llaman, disruptiva. Muchas veces el concepto disruptivo de Clayton Christensen está mal utilizado, pero digamos que es una innovación disruptiva. Entonces, veamos nosotros cómo podemos tener en las empresas innovaciones o cambios que nos permitan un impacto mucho más fuerte y que no nos limitemos a muchísimas acciones de muy bajo impacto. Ahora sí entramos a lo que es el modelo de negocio. Lo quiero poner más simple y después les voy a poner el famoso Business Model Canvas, que se maneja muy comúnmente y que es de una gran adopción. Aquí nosotros, ¿dónde debemos de empezar el modelo de negocios? Es decir, bueno, ¿qué es lo que voy a ofrecerle a los clientes y cuál es mi mercado objetivo? Empezamos en el lado derecho del quién. ¿A quién nos vamos a dirigir nosotros en el modelo de negocios? Y bueno, ya sé que nos vamos a dirigir y vamos a atender ciertas necesidades de los clientes, pues ¿qué es lo que les vamos a ofrecer? ¿Qué es la propuesta de valor que tenemos nosotros para ellos, tanto en productos y servicios? ¿Qué les vamos a ofrecer nosotros a nuestros clientes objetivos?
Y a la izquierda vemos el cómo lo vamos a hacer a través de las alianzas que tenemos con proveedores, nuestra cadena de suministro, a través de la estructura de activos y de recursos que tenemos en la empresa, tanto materiales como humanos, y a través de las competencias que hemos desarrollado, habilidades, competencias que hemos desarrollado en la empresa y conocimientos que nos permitan a nosotros soportar esa propuesta de valor y que a su vez para llevar esa propuesta de valor a los mercados requerimos a la derecha canales de distribución y también establecer un nivel de relacionamiento con los clientes apropiado para la estrategia de la empresa. Y subyacente a esto, tenemos la estructura de costos de la empresa, que también podemos trabajar mucho en cuál debe ser la estructura apropiada para cada una de los modelos que estamos utilizando. Y por último, tenemos los famosos mecanismos de generación de ingresos o revenue streams, que hay una gran variedad. Es enorme las opciones que tenemos nosotros de cambiar la mentalidad de en vez de vender nada más, vender el equipo. Tenemos muchísimas más opciones para poder nosotros capturar valor, como lo mencionamos en el otro slide. Y quiero empezar en las generalidades antes de entrar en los detalles de cuáles son los tipos de innovación. Quisiera entrar nada más en este hexágono que me gusta a mí mucho para ilustrar un poco cuáles son las oportunidades de creación de valor. Y vamos a empezar aquí. ¿Qué es lo primero que tenemos que fijarnos en valor? ¿Cuáles son los beneficios funcionales? Es decir, los productos o los servicios que ofrezcamos nosotros deben de ser útiles. Vamos a empezar de derecha hacia la izquierda, por favor. Y decimos nosotros, pues, ¿qué tenemos que fijarnos? ¿Cuáles son las funciones que van a cumplir nuestros productos? ¿Qué atributos tienen? Y un concepto que a veces no es bien entendido, pero que es muy útil entenderlo, que se llama funcionalidad. Y funcionalidad se refiere, si yo te doy una función, ¿qué también desempeño esa función? ¿Desempeña mi producto esa función? Es decir, esta funcionalidad tiene un 20% de funcionalidad, quiere decir que es muy baja, o el producto ofrece una función, vamos a pensar, y más adelante lo voy a tocar, el producto tiene una larga vida, bueno, pues efectivamente a lo mejor estamos ofreciendo que dura 10 años y a lo mejor dura 2, 3 años, entonces la funcionalidad es relativamente baja. Entonces es importante no nada más hablar de cuántas funciones hace el producto o servicio, sino también qué tan bien desempeñan esa función o la funcionalidad que lleva ese producto. Hay un segundo concepto que se llama usabilidad. No sé cómo es la traducción al español, pero voy a hacerle un poquito aquí muy directo. Y usability se refiere a qué tan fácil es para los clientes usar un producto. Ustedes lo ven mucho cuando van a un hotel fuera de su ciudad y que no saben para dónde se mueven las llaves, no saben cómo se mueven algunos equipos, los cerrajes y los cerrojos son diferentes. Si ustedes están, por ejemplo, en un edificio, pues necesitan ver lo que se llama el guessability, que es, oye, debe ser muy intuitivo, muy fácil de que alguien, sin necesidad de haberlo usado antes, lo pueda intuir cómo se deben de usar las cosas. Y en esto de usability quisiera resaltar dos puntos muy importantes. Muchos productos son complicados de usar. Y si esos productos son complicados de usar, se limitan, la mayor parte del mercado van a ser no consumidores. Más adelante tengo algunos ejemplos de esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hagamos los productos que sean muy fáciles, lo que llamamos de skilling the job, hagamos lo que sea muy sencillo de utilizar, y eso va en la parte de diseño, y en muchos casos embeber la inteligencia en el producto, a través de sensores que puedan sensar condiciones de uso, de tal forma que los productos cualquier gente los pueda adoptar y cualquier gente los pueda utilizar. Tenemos un segundo grupo de beneficios. Estos que estamos hablando, los 4 primeros que estamos mencionando son beneficios. La ecuación de valor es beneficios menos sacrificios. Y ahorita vamos a hablar de los otros 2 beneficios. Beneficios emocionales, y hablamos de beneficios emocionales cuando tenemos nosotros experiencias de uso. Cuando hay ocasiones de uso, si ustedes van a un café, si van a un restaurante, si van a un evento del cine, si van a un evento de algún concierto o algún tipo, pues lo que hay principalmente son beneficios emocionales. Lo que quieren es tener una experiencia de uso agradable. Y entonces estos beneficios en muchos de los casos, principalmente en servicios, tienen un gran valor. Pero también en los productos, la estética determina mucho estos beneficios emocionales. Pero tiene que ver, y quiero dejarlo claro, en la experiencia de uso.
Y ahí, si nos vamos en la parte superior, los beneficios de autoexpresión. ¿A qué nos referimos con estos beneficios de autoexpresión? La gente usa productos o va a ciertos lugares o a ciertos eventos porque quiere expresarle algo a lo demás de cómo son ellos. O son su nivel de aspiración y por tanto vemos muchos productos de marca que son muy costosos y que dicen, bueno, es que funcionalmente es lo mismo, pero el hecho de que yo use determinada marca estoy comunicando a los demás, o que tengo muy buen éxito, que estoy en un grupo social diferente. Entonces, estos beneficios de autoexpresión, la gente paga mucho por ellos, en determinadas, generalmente son usados en público, pero son beneficios que han ido subiendo muchísimo de importancia al momento que diseñamos los productos o los servicios. Y en el lado izquierdo vemos los sacrificios. Y hablamos un sacrificio económico, que es lo que la palabra correcta en inglés es affordable, que en español la traducción sería asequible. No accesible, asequible la palabra. Y affordable nos referimos, o asequible, hablamos de tres grandes conceptos. La gente se fija mucho cuando va a comprar un producto o servicio, se fija en el valor de adquisición. Desafortunadamente a veces nos enfocamos de más en el valor de adquisición y no vemos otros aspectos que son importantes, pero aquí habría que tomar en cuenta también, para tomar la decisión, el costo total de propiedad, el costo de adquisición, más el costo de uso, más el costo cuando me voy a deshacer de ese equipo. El caso de los autos japoneses, mientras que el valor de los autos americanos muchas veces es muy competitivo y hay muchos descuentos en el costo de adquisición, los japoneses son mucho más inflexibles en eso, pero los mantenimientos y al momento en que quieres vender el equipo o el auto, tienes mucho más valor de recuperación que los otros. Entonces, el costo total de propiedad es un concepto que hay que tomar en cuenta, muy, muy importante para tomar decisiones. Y en algunos casos, gobierno le gusta tener equipos y se preocupan mucho por el costo por uso, porque ellos lo que más les preocupan son sus presupuestos mensuales. Y entonces se enfocan más que en el costo de adquisición y el costo de uso. Cualquiera de estos es el sacrificio económico que tenemos que hacer nosotros para adquirir un bien o un servicio. Y el otro es un sacrificio que no necesariamente es económico, que se refiere a hacer las cosas en conveniencia, hacer las cosas en el menor tiempo y con el menor esfuerzo para poder lograrlo. Entonces la gente también lo que quiere es cómo hacemos las cosas de la manera más conveniente. Y en estos tiempos en que estamos todos recluidos y encarcelados en la casa, pues nos damos cuenta que la conveniencia toma una importancia magistral, porque muchas veces nos estamos acostumbrando a que en vez de salir a un restaurante, pues mejor pides en casa, o muchas cosas las pides, a veces forzados, pero pues estamos viendo un impulso muy fuerte a la conveniencia después de esta crisis. Encontrar el balance adecuado entre el producto, qué tanto va a ser de ingresos por producto, por servicio, va a ser también una variable fundamental. Muchas veces vendemos productos, pero no damos los servicios, y aquí hay un concepto que dice, oye, ¿no tendrías la oportunidad tú de lo que se llama servitizar? Pues no sé cuál es la palabra en español, servitize, agregarle servicios a los productos para agregar más valor. Y puede ser que puedas agregar más valor haciéndolo mejor, una forma más integral, o puede ser que captures parte de las utilidades que se generan con los servicios. Cualquiera de esas opciones tenemos que analizarlas siempre. O al revés, podemos, cuando ofrecemos servicios, cómo esos servicios les podemos agregar el producto, o podemos lo que se llama de productize, hacerlos más automatizados para que gente con menos habilidades podamos usar economías de escala y que sean muy fácil de vender, sobre todo servicios que son secundarios, que no son claros. Y las dimensiones que tenemos que nosotros definir y tener muy claro cuando diseñamos tanto productos como servicios, por un lado son en el eje horizontal el nivel de integración. El nivel de integración nos referimos nosotros a qué tanto, si vamos a vender el producto solo o vamos a vender el producto con alguna integración, como pongo el ejemplo aquí de la cajita feliz, donde te venden 7, 8 productos, todos separados, pero te los venden todos juntos en el mismo precio, en este caso con un precio menor. O si vamos a ofrecer con una integración técnica, nosotros lo hacemos mucho, algunos equipos que tienen cierta sofisticación, integramos todo el equipo para que los canales de menor valor agregado puedan venderlos, y eso agrega mucho valor.
Ahí el precio de esa integración, el producto, la suma de las partes, al vender el producto lo vendemos más caro que si lo vendiéramos por separado, porque estamos agregando mucho valor en la parte técnica. Y por otro lado, el nivel de personalización. La personalización va a ser muy importante. Definir si no vamos a personalizar y a todos ofrecerle la misma opción o vamos a irnos nosotros haciendo por segmentos diferentes niveles de personalización o individual hacer a cada quien un traje a la medida. Mientras más nos movemos hacia la derecha y hacia arriba, mucho más valor agregamos. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Pero también es más complicado y tenemos que implementarlo en el modelo de negocios. Esta es una curva. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con valor? Pues lo primero que tenemos que entender en dónde estamos en el mapa de precio-desempeño. En el eje vertical tenemos precio, en el otro eje tenemos desempeño, y esto es muy importante que lo entendamos porque muchísimas compañías no tienen claro cómo están en relación a los demás, ni siquiera están claros en qué es lo que están ofreciendo, y a veces al hacer las comparaciones o al no categorizar, pues cometemos el error que nos comparen con una opción más barata que está en otra categoría. Entonces aquí hablamos en la primera línea donde están los puntos, los 4 círculos con diferentes colores. Tenemos el producto de bajo precio, también de bajo desempeño. Tenemos un producto un poco más arriba que ofrece mejor desempeño y también un mayor precio. El otro que le llaman Mid Premium, que es un producto todavía con mejores características de desempeño y también un precio superior. Y la línea Premium, que se supone que es la línea que tiene mucho mejor desempeño y que también tiene un precio obviamente superior. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como empresa? Permanentemente movernos hacia la derecha y hacia abajo, a las siguientes líneas de valor. Es decir, vamos a tener que mejorar en forma importante el desempeño, siempre estar buscando esto, y también bajar los precios. Oye, pero si estoy mejorando el desempeño, ¿no sería lo lógico que subiéramos el precio? Sí, pero la competencia lo puede hacer también muy bien. Entonces aquí donde vamos a ir poniendo mucha presión es en mejorar siempre en forma, mientras más sea la mejora en desempeño. Y cuando hablamos de desempeño no es una sola dimensión que tenemos que medir. Muchas veces recomendamos para estas curvas que hagan una medición de las tres principales atributos o funciones que hace tanto el producto o el servicio para que puedan ustedes medir esta variable de desempeño. Entonces, hablamos nosotros que nos tenemos que ir moviendo siempre a la derecha. Nosotros constantemente estamos buscando sacar productos que tengan mucho mejor desempeño y un poquito más adelante pongo algunos ejemplos y que bajen en forma importante su precio. Esa es una cuestión permanente, no es de ahora durante la crisis. Les voy a poner otro ejemplo que es muy interesante. Voy a poner algunos ejemplos de la empresa con el ánimo de ilustrar algunas herramientas que podemos usar también que nos pueden guiar para poder hacer cambios sustanciales en nuestros productos o en nuestros servicios. Y esto se llama vectores de innovación. Es del grupo de estrategos, es un concepto importantísimo y nosotros cuando empezamos a mejorar un producto o una línea de productos, siempre establecemos, no recomendamos tener máximo de 3 vectores, pero siempre lo establecemos al principio. Como es algo nuevo, no sabemos hasta dónde vamos a poder llegar nosotros. Por lo tanto, establecemos una dirección en la que queremos ir. Y en este caso, este es un producto, le llamamos Magnet Booster nosotros, está por salir en estos días. Ya salió una versión y sale otra en 110 volts en los próximos días. Y hablamos, lo primero que queríamos es, si para integrar un equipo de presión, nosotros necesitas varios componentes y necesitas un instalador que vaya e instale todos esos componentes, decíamos, oye, lo primero que queremos es hacer uno que no sea complicado. ¿Cómo podemos simplificar ese trabajo? Y aquí estamos hablando de lo que se conoce como comoditizar al cliente. Cuando ustedes ven en la factura de un producto que ustedes manufacturen o los servicios y ven cuánto es lo que en la factura final del cliente, qué porcentaje representa ese producto o ese servicio, se van a dar cuenta que muchas veces el producto es el 20 y servicios son el 80 y dices, oye, pues será tan complicado mi producto que en instalación y todo lo demás se lleve tanto porcentaje del valor. Al hacerlo muy simple podemos capturar mucho más parte de ese valor y aquí lo que hicimos en es minimizar el estrés mental y físico, tanto para instalarlo como para desinstalarlo cuando se requiera. Y aquí lo que dijimos, oye, pues nos vamos a mover a la derecha,
queremos que sea muy compatible con lo actual, que tenga una succión y una descarga. Cualquiera sabe cómo conectar una succión y una descarga, no requieren habilidades especiales, y en vez de que necesitemos gente muy especializada para poder hacer estos servicios, lo que hacemos nosotros es tener gente que ya tiene pues, habilidades básicas o intermedias, y eso disminuye mucho, hace mucho más competitivos los costos. Quisimos integrar muchos de los componentes que normalmente van por separado, los integramos en un solo equipo, de tal manera que es un producto semi-integral, mucho más fácil de poder comercializar por canales de bajo valor agregado. Y por último, el otro vector de innovación que queríamos era que sea muy asequible. ¿Cómo le bajamos sustancialmente el costo? O sea, no es solo subir muchísimo su desempeño, porque aquí es un producto que nos ahorra hasta un 60-70% del costo de energía. Estamos bajándole mucho el costo de energía, estamos bajando mucho el costo de mantenimiento, los costos de instalación se bajan en forma muy importante, y lo que estamos también bajando es el precio de adquisición. Entonces, cuando todas estas variables van en ese sentido, el impacto que tenemos nosotros en el producto, pues es fantástico. A veces el problema es la inercia que hay en los mercados para adoptar cosas que son radicalmente nuevas o que tienen un cambio sustancial, y eso es lo que hay que tratar de mover la adopción, hacerla más rápida. Este es el famoso Business Model Canvas, que aquí estoy poniendo las 25 formas que les vamos a dar esta relación muy clara, y me voy a enfocar nada más ahorita en las de los segmentos de los clientes, algunas de las que vienen aquí, de la número 3 a la número 9, no todas las estoy tocando, con algunos ejemplos, y algunas de la proposición de valor también para ilustrar a ustedes cómo podemos hacer este trabajo. Primero de ellos es, muchos mercados, si nosotros analizamos el mercado potencial, en el mercado nosotros lo que tenemos es que el 93-95% son no consumidores. Y si, ¿por qué son no consumidores? Estamos atendiendo, hay algunos casos, el caso de los generadores portables. En los Estados Unidos, el número de consumidores potenciales de los consumidores reales o activos solo es el 2%. Y está todo comoditizado. Tú dices, oye, si hay 98% que lo pudieran usar, ¿por qué no removemos las barreras que hacen que esos no clientes o no consumidores entren y puedan comprar el producto? Entonces, la primera barrera es que no tienen dinero suficiente. El precio que hay con su disponible de estas gentes por su nivel de ingresos o por su disponibilidad a pagar, lo que tenemos aquí es la parte de que sea muy asequible para los clientes. ¿Cómo trabajamos para hacer una oferta mucho más asequible para ellos? La segunda de ellas es habilidades. Los productos son complicados. ¿Cómo podemos nosotros cambiar el producto para que sea mucho más simple, para que mucha gente que su barrera es que no saben cómo usarlo, no están preparados para usarlo, lo puedan usar? Y entonces ahí podemos también captar una cantidad de consumidores muy importante. La tercera es acceso. En muchos contextos de uso la gente no tiene acceso. Entonces, ¿cómo podemos crear nosotros mucho más fácil acceso para que mucho más gente pueda entonces adoptar este producto? Y la cuarta es tiempo. A lo mejor el tiempo requerido o el esfuerzo requerido es más alto del que la gente está dispuesto a hacer, y por tanto, ¿cómo lo hacemos nosotros también más conveniente para poder adoptarlo ahí? Voy a poner dos ejemplos en la empresa. Durante muchos años estuvimos aquí analizando que mientras que mucho de nuestro enfoque en algunos equipos que fabricamos es para casas nuevas o casas de pocos años de haberse construido, pero principalmente casas nuevas, pues nosotros vemos que las casas que ya tienen una mayor antigüedad, no podemos confiar en meter un sistema de presión porque puede dañar la tubería si no sabemos en qué estado está, y sería poco ético de nuestra parte recomendárselo. Entonces, lo que la gente pone en sus casas es un tinaco que da muy poca presión, con una bomba, bombas que también fabricamos nosotros, el tinaco no lo hacemos nosotros, pero es un sistema muy ineficiente y muy costoso, muchísimo más costoso que los demás. Como lo compramos por parte, la gente no se fija mucho en eso. Entonces decíamos, oye, una necesidad definida aquí es quiero agua a presión yo en mi casa. La presión que me da este tinaco pues no es suficiente, y entonces vemos que para llenar la lavadora tarda mucho, y muchos de los servicios que tenemos la presión es muy baja. Eso hace que se formen las tuberías y una serie de daños importantes que pudiéramos evitar si tuviéramos una opción para solucionar. Y durante muchos años estuvimos viendo nosotros, hemos estado manejando, no fue nuestra creación, unas bombas que eran recirculadoras, se adaptan y se automatizan
para poder venderlas como presurización en las casas, pero la bomba que más se vende, tristemente, es la que sirve para un servicio. Y un servicio significa lavabo o un sanitario o una regadera. Imagínense, en cualquier casa, por pequeña que sea, pues siempre tenemos muchísimos más servicios que atender. Y sin embargo, la gente muchas veces viene muy contenta porque le mejoró mucho la presión. Pero es muy pequeño, la presión que hacemos es un nivel que pues podríamos pensar que no es suficiente, pero la gente aún así están contentos con esa opción. Y tenemos algunos para 2 servicios, pero pues es raro que muchísimas de las casas no tienen 2 servicios y estamos buscando una opción para poder hacerlo diferente. Y entonces desarrollamos, la que están a la derecha, desarrollamos una muy pequeña, que es de magneto permanente y te ahorra energía, que seguimos, es una sustitución de la anterior, que no es en la que estamos más centrados, pero desarrollamos bombas de mayor tamaño con un pequeñísimo incremento en precio y con un incremento en cuestión de desempeño brutal. Yo diría que 3, 4, 5 veces tanto en presión, más que 3 veces en presión, tiene muchísimo mejor presión, tiene muchísimo más flujo y eso también nos ayuda muchísimo y tenemos hasta 6 servicios ahorita es donde vamos y creemos que esto va a ser un enorme éxito. Es un mercado de no consumidores, un mercado enorme de gentes que quieren mayor presión en su casa y con un costo ridículamente bajo pueden hacer y solucionar ese problema. Y aquí una primera pregunta, cuando nosotros queremos hacer productos innovadores es, ¿ustedes cómo definen las compañías en las que están? ¿Cómo la definirían? Piensen por unos 2, 3 segundos, no tenemos mucho tiempo. Y entonces, aquí la definición les diría, nosotros debemos de enfocarnos principalmente en necesidades del cliente, no en productos ni en competidores. Y muchas veces cuando definimos nosotros la empresa, la definimos de esa forma. Este es el caso de unos generadores. En vez de sacar la industria de los generadores estacionarios, se cayó casi un 80% desde el año pasado con este nuevo gobierno. Y dijimos, oye, pues si haciendo lo mismo y nosotros somos los que más integramos el generador, el componente del generador en México, pues dijimos, ¿por qué no utilizamos y hacemos un pivote hacia otras aplicaciones de no consumidores, donde tengo un mercado potencial enorme? Yo diría que no nos daríamos abasto y estamos entrando en generadores de gas natural y lo usamos para la gente que está haciendo una nueva instalación y que no quiere contratar con Comisión Federal, entonces no tienen que poner transformadores ni todo lo que tiene que ser el contrato y trabajaría este generador como energía continua o cuando tienen picos de energía que son muy costosos y que podemos ahorrar. En el momento que entre el pico lo programamos para que el generador entre a trabajar. Ahí se abre un mercado de posibilidades enormes que creo que nos va a favorecer mucho en el futuro. Cuando hablamos nosotros de enfocarnos a necesidades de clientes menos satisfechos, aquí estamos hablando nosotros de necesidades que no están siendo servidas en el mercado. Si vemos nosotros cuánto es el nivel, la línea horizontal punteada que está ahí, es lo que los clientes están más o menos preparados para aceptar de un producto. Y por otro lado, en medio tenemos un punto de transición en el eje horizontal. Tenemos una línea que parte ese eje que dice punto de transición y de la izquierda son necesidades que no están siendo satisfechas de los clientes. Si ustedes tienen un celular o una computadora o un equipo inalámbrico de baterías y la batería les dura 3 horas o 5 y ustedes necesitan 12 o 15 o más tiempo, pues es una necesidad que está siendo servida por abajo. Ahí se tienen que enfocar dentro del hexágono de valor que mencionábamos, cómo mejoro la funcionalidad, cómo uso mejor la tecnología o desarrollo la tecnología para satisfacer mejor esa necesidad. Pero en muchos casos, cuando nos pasamos a la derecha, donde hablamos de exceso de calidad o exceso de atributos, pues ya la gente, por más que le ofrezcamos, ya está de sobra. Y estas necesidades que están siendo sobreatendidas, en vez de ofrecer más equipos, su microondas es un ejemplo, tienen 100 y tantas funciones y a lo mejor usan 2 o 3 ustedes en la casa. ¿Para qué le ponen tanto? Mejor remueve costos de eso y es una oferta mucho más sencilla, fácil de usar, de menor costo. Entonces aquí es muy importante entender dónde debemos de estar nosotros y a dónde debemos de darle prioridad en la escala de valor. Cuando hablamos nosotros de un portafolio, ¿qué es lo que está sucediendo? En forma normal, antes de la crisis, siempre el negocio central, el core que viene aquí, la que viene en el círculo rojo,
el core siempre está erosionándose porque hay competidores o porque hay opciones más baratas, sobre todo con la competencia ahora, la globalización. Entonces siempre tenemos un core que está amenazado por competidores o por alguna otra razón a que va perdiendo cada vez valor. Y tenemos nosotros, y aquí me voy a enfocar nada más en la parte de abajo, las posiciones pivote. Tenemos que estar experimentando con conceptos nuevos que en el futuro van a venir, una vez que experimentamos y que tiene éxito y pasa el tiempo y los conocemos muy bien y lo desarrollamos muy bien, pues van a venir a revitalizar y a ser parte de nuestro core y muchas veces a reemplazar el core que tenemos ahorita. Entonces, muy importante entender esto de aquí. ¿Cómo hacemos nosotros? Y este es algo que hacemos sistemáticamente en la empresa en todas las líneas. Y aquí les quiero explicar lo que se llama este concepto de forma, función, propósito. Primero tenemos los ventiladores. La primera forma que apareció de ventiladores es la de la izquierda. Decimos es la misma forma y la misma función. Y hay muchos tipos de ventiladores y varios tamaños que hay. Después alguien decide sacar los ventiladores de torre que tienen diferente forma, pero que hacen la misma función. Y luego alguien con más concepto de innovación dice, oye, pues yo quiero satisfacer la misma necesidad, pero lo quiero hacer diferente forma, diferente función, pero con el mismo propósito. Y así vamos viendo cómo todas las categorías de productos van creándose nuevas subcategorías donde tenemos muchas opciones de movernos a la derecha de la curva de desempeño y muchas veces movernos también el precio hacia abajo. Aquí están los rastrillos, ustedes ven el tradicional que a muchos de nosotros nos tocó tristemente, y luego tenemos los otros, algunos desechables y otros que son de tipo rastrillo, y tenemos otra que es diferente forma, diferente función y mismo propósito, que es la rasuradora eléctrica. Entonces, es importante entender. Vean esto que estamos haciendo en la empresa. Tenemos lo tradicional, que son los tinacos, decíamos es muy ineficiente. Entonces tenemos estos otros que son los hidroneumáticos tradicionales y tenemos la nueva línea que son de presión variable, es mucho más compacta y mucho más económica que un hidroneumático y finalmente esos son de presión variable y los de la derecha que son de presión constante que te ahorran muchísima energía. Voy a saltarme algunos slides para alcanzar a cubrir la parte que tenemos aquí. Aquí, ¿cómo podemos nosotros tomar ventaja también de las tecnologías digitales que han aparecido en estos últimos tiempos? Y aquí la respuesta es cómo podemos habilitar a través de las tecnologías digitales servicios y no productos, o ambas cosas podemos potenciarlas de alguna manera. Lo primero que tenemos que ver aquí es lo que llamamos nosotros el cubo de paquetización. ¿A qué nos referimos con este concepto de paquetización? Hablamos de que el producto o servicio, el que está en el eje vertical, es físico o digital. Segundo, ¿cómo es entregado, que es el eje horizontal? Si es en forma física o en forma digital. Tercero, ¿cómo es comprado? Si es en forma física o lo hacemos vía digital. Si ustedes se fijan, el caso de Uber, voy a mencionar un ejemplo. El Uber, el producto o servicios es físico. Segundo, se entrega también físicamente. Estamos hablando del cuadrante 4 hasta aquí. Pero la forma en que lo compran, en el contexto de uso o lo que llaman ubicuidad, donde ustedes estén, lo compran vía digital. El valor lo está agregando que lo están haciendo vía digital. Todo lo demás es físico y sin embargo consideramos a Uber como una plataforma digital. Cuando hablamos de música, se ha cambiado de lo físico todo a lo digital, entonces ahí pueden ustedes ver los diferentes cuadrantes de cómo moverse. Entonces, cuando hablamos nosotros de aprovechar las tecnologías digitales, no quiere decir que todo lo convertimos a digital. Algunas de estas dimensiones son las que podemos cambiar a digital. ¿Cuáles son las tendencias, por ejemplo? Y esto se presentaba en comida desde antes de esta crisis y ahora se ha potenciado mucho más. Si nosotros vemos en el lado izquierdo, en el eje horizontal, de menos conveniente o mayor esfuerzo para comprar, lo que decimos esfuerzo para poder comprar y tiempo, pues estamos del lado izquierdo en ese eje de menos conveniente y al lado derecho tenemos a mucho más conveniente. Y en el eje vertical tenemos en la parte de abajo de mayor tiempo para preparar la comida a un menor tiempo para preparar la comida. Si vemos cómo se está moviendo la parte de comprar nosotros en un supermercado, después empezó a ofrecer entrega a domicilio de producto de supermercado y luego ya nos movemos hacia la derecha,
donde ya te entregan las recetas ya preparadas para que tú las cocines en tu casa, y más a la derecha algunos te cocinan prácticamente todo para que tú lo puedas tener en tu casa. Y en la parte de arriba, nosotros tenemos desde ir a un restaurante, la comida rápida que antes era muy popular, y ahora ya nos movimos a una nueva dimensión donde hablamos de que esa comida rápida te la entregan a domicilio, y comidas más elaboradas o comida rápida te la entregan a domicilio. Y aquí es donde tiene un movimiento que viene muy fuerte que le llaman el Dark Kitchen, que es las cocinas donde ya no tienen un área para atender a los clientes como restaurante, pero que están teniendo un crecimiento exponencial en estos tiempos. ¿Qué otras oportunidades se presentan ahora? Si ustedes ven el caso de Barnes & Noble, es una librería de los Estados Unidos. Aquí podemos hablar de Gonville, podríamos hablar de Gandhi o alguna de las grandes librerías. ¿Cuántos libros pueden llevar ellos en stock en el modelo tradicional de tener tiendas y tener ahí los libros? Pues el caso de Barnes & Noble, que es un caso, una librería muy grande en los Estados Unidos, ellos llevan hasta 134,000, no me recuerdo exactamente el número, de libros en stock. Y eso que no todas las tiendas tienen todos los libros. Pero si nosotros vemos en la parte sombreada en amarillo, es lo que se llama en este concepto de la cola larga, le llaman hits, vemos que hay muchísimos más consumidores que quieren otros títulos que ellos no llevan en stock. Y mientras que vemos que un Amazon lleva 34 millones de títulos para poder venderte, estos señores nada más tienen 130 y tantos mil. Aquí el mensaje es el siguiente. ¿Por qué no, si hay gente que tiene necesidad de esta zona verde, hay muchísima gente, en muchos mercados lo que llaman la mitad pesada del mercado es lo que se atiende, es lo que la gente pide y lo más común es lo que se lleva en las tiendas, los productos más comunes, pero hay muchísimos más que la gente necesita y que no hay disponibles y ahí con tecnologías digitales nos dan acceso a esos mercados. ¿Y por qué no se venden en los formatos tradicionales? Pues porque el costo de llevarlos es mucho más alto que el beneficio que van a tener. Y aquí lo que queremos resaltar nosotros es que estas nuevas tecnologías digitales han elevado los niveles de eficiencia, de acceso y uso de activos que están siendo subutilizados en el mercado. Me explico en este concepto. Si hablamos nosotros de bienes físicos, imagínense un Walmart que lleva, no me recuerdo qué número de artículos lleva, si creciera más, porque cuando empezó la guerra con Amazon empezaron a meter muchos más artículos hasta que se colapsó el sistema, pues tienen una capacidad limitada. Si lo hicieran la curva café que habla aquí de los bienes físicos, si subiéramos mucho más el número de artículos, los costos crecerían de manera exponencial. Sin embargo, cuando hablamos de digital, el costo adicional o el costo marginal de meter más productos es prácticamente cero. Quiere decir que el modelo digital tiene grandes ventajas sobre los modelos tradicionales. Me voy a saltar esta para poder alcanzar en el tiempo. Bueno, voy a hacerla mejor, rapidísimo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enfocarnos en remover o reducir la fricción, las barreras que hay entre la oferta y la demanda. Y me voy a enfocar, empezando en la demanda, lo que se llama la purificación de la demanda. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo, cómo removemos esa barrera de tiempo y esfuerzo para poder adquirir un bien o un servicio? Y aquí muchas veces tenemos que ir a varios lugares para poder adquirirlo. Y aquí lo que hacen es, ¿cómo podemos hacerlo en un solo lugar para poder satisfacer todas estas necesidades? Pongo un ejemplo muy simple, los viajes. Si ustedes van a hacer un viaje y tienen que comprar, y cada línea aérea, por más, o los hoteles, tienen sus sitios de internet maravillosos, muy amigables, muy bien, pero tienen que comprar el viaje, el boleto aéreo lo tienen que comprar en un lado, el hotel lo tienen que comprar en otro lado, la renta de auto lo tienen que comprar en otro lado, pues lo que quieren es en un solo lugar conseguir todo. Entonces, aquí, ¿cómo podemos nosotros facilitar o purificar esta demanda para que en un solo lugar subamos a todos estos proveedores y podamos hacerlo mucho más simple para el cliente? Segundo es cómo lo que se llama habilitamos o facilitamos a los clientes, cómo facilitamos nosotros el trabajo para que estos clientes puedan hacerlo mucho más sencillo. Lo explico en un slide posterior. Y el otro más, que es algo interesantísimo, muchísima gente no tiene acceso al trabajo, no tienen manera de insertarse en la cadena productiva y por tanto aquí lo que tenemos nosotros, cómo liberamos la oferta. Hay muchísimas posibilidades de oferta que no se están liberando. Lo explico también en los siguientes slides.
El segundo enfoque, en los modelos de negocios es de optimización. ¿A qué me refiero con optimización? En todos los mercados, en todos lados hay muchísimo desperdicio. Y no lo quiero decir de una manera que sea ofensiva, sino que hay muchísima gente, por ejemplo, que tiene tiempo para trabajar, tiene conocimientos y preparación para hacerlo, pero no tiene la opción de hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos convertir este desperdicio en valor? Les voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Qué pasa con los doctores? Se gradúan, del 100% que se gradúan, 6% consiguen su internado, el 94% tiene que buscar un trabajo mientras a ver si puede participar el siguiente año y poder incluirse en ese internado. Hay un talento, hay una preparación valiosísima. Entonces tenemos muchísimo desperdicio que podemos convertir en valor. Estos modelos de optimización nos permitirían a nosotros abrir muchísimas oportunidades ahora que se viene mucho el famoso desempleo que estamos esperando por la situación económica. Y decimos aquí, y quiero referirme en este enfoque de modelo, es que la mayor parte de los problemas normalmente se resuelven en forma muy ineficiente, no porque la gente sea ineficiente o el que va a proveer ese servicio lo hace en forma ineficiente, sino porque falta información que conecte al que está requiriendo el servicio con el que lo está ofreciendo. Al no tener esa información puede haber muchísima gente que está sin trabajo y muchísima gente que está necesitando satisfacer esa necesidad. Entonces, la tecnología, decimos, esta tecnología digital lo que es una fuerza liberadora de recursos. Nos ha permitido hacer accesibles y exponer muchas de estas fuentes de la oferta cuando antes era prácticamente imposible o era no económico proveerlas. Y con esto podemos reducir muchísimo el desperdicio, podemos incrementar mucho la utilización. El banco de alimentos es un ejemplo aquí. Hay un 30 y tantos % de alimentos que se desperdician en los países. Sin embargo, solo se recuperan el 1 o el 2%. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos o algún modelo de negocios que permita encontrar ese desperdicio o ese recurso que no está siendo aprovechado con los que lo necesitan en el momento que lo necesitan. Entonces, aquí lo que vemos, ustedes ven varios ejemplos. El caso de YouTube, por un lado, hay gente que sube sus videos y por otro lado hay otros que necesitan ver los videos y esto nos permite enfrentarlos en una plataforma para poder encontrarnos ahí. Airbnb es otro ejemplo. Hay un tercer y último caso de enfoque de modelos de negocios. Y quiero mencionarlo porque este es todo un tema que tristemente en México no le hemos dado la importancia que se requiere. Y aquí cuando hablamos del enfoque de plataformas quisiera definir 3 conceptos muy importantes. Por un lado, la plataforma lo que nos permite es liberar la oferta. ¿Cuánta gente pueden vender algunos productos usados o nuevos? Y voy a poner aquí el ejemplo de eBay, que si fueran con una organización existente, una cadena grande o pequeña o mediana, y van con el de compras, pues no le van a querer comprar. ¿Por qué? Porque no cumplen con sus requisitos. Entonces, ¿cuántos de estos proveedores pudieran tener una forma de ganarse la vida si pudieran subirse a una plataforma donde pudiera liberar toda esta oferta que hay y les permita accesar a ese tipo de posibilidades de integrarse a la cadena productiva? Entonces, hablamos de que por un lado libera la oferta. Segundo caso es lo que hablamos de los gatekeepers. ¿A qué le llaman aquí gatekeeper? Es el tipo que determina si puedes entrar o no puedes entrar. Es el portero, si quieren llamarlo así. Si ustedes quieren vender o entrar en una organización como empleados, pues hay un tipo de personal que es el que dice, ¿cumples el perfil o no cumples? Ese es un gatekeeper. Si quieren venderle una cadena grande, tienen que ir con el de compras, y si al de compras le parece bien la idea y compra la idea, o a lo mejor ya tiene él cierta idea, pudieran venderse muy bien los productos en esa cadena, pero si él decide que no, no vamos a poder entrar en esa cadena de ahí. Y ellos tienen el poder del mercado para poder evitar que tú puedas producir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es la famosa desintermediación, remover a todos estos porteros ineficientes. Y a través del modelo de plataformas lo que hacemos es, por un lado, habilitamos la oferta, permitimos que todo el mundo se suba bajo ciertas condiciones. Ahorita no voy a hablar mucho de plataformas, pero es un concepto que en México debemos de adoptar. Definitivamente dar muchísima más atención en este tiempo porque permite, y ustedes ya han visto muchas, Uber, Rappi,
Airbnb, muchísimas más. La cantidad de gente que se ve beneficiada con un microemprendimiento o el microemprendedurismo es extraordinaria. Entonces tenemos que tomar mucha atención con esto. Pues oye, si estoy desintermediando a estos famosos porteros, entonces pues voy a quedarme ya a tratar directamente con el que produce. Y la respuesta es no. Aquí también hay una oportunidad, lo que se conoce como reintermediación, de gentes que faciliten mucho la operación. Lo que decíamos de facilitar significa de los viajes, ¿cómo se llama el de los viajes? No, no, el que te busca las mejores operaciones más baratas. Trivago. Trivago es un ejemplo. Oye, ¿por qué se mete Trivago en medio o se mete como reintermediario? Porque él te ayuda a todas las ofertas que hay, te hace un análisis, desarrollan algoritmos para darte lo que sería lo más barato. Entonces, aquí hay una gran oportunidad también de los intermediarios, digamos, los facilitadores y no los que son ineficientes. Removemos a los ineficientes, pero podemos reintermediar a través de gente que nos facilite hacer la operación de una manera mucho más sencilla. Y por último, todos los mercados son mercados que están muy fragmentados y muchas veces en la forma tradicional del enfoque primero que hablamos, la forma que llegamos a los mercados son muy ineficientes. Con una plataforma tenemos mucho más poder y mucho más cobertura de poder llegar a estos mercados y poder nosotros lograr llegar a tener muchísimo más cobertura de mercados y nos abre muchísimas posibilidades de crecer en forma exponencial. Y eso podríamos llegar a vender el famoso D2C, que es vender directamente al cliente final, y nos habilita mucho esta situación a poder hacerlo de una manera mucho más económica. Estamos insertando por el lado de la oferta muchísima gente, estamos llegando con muchos modelos que nos permiten ser mucho más asequibles con los clientes finales, ofrecemos mucho más opciones y creo que con eso decimos que pues podemos tener una visión de que el modelo en el que estamos realmente en un modelo que cada vez se queda más atrás con las necesidades y que tenemos que ir migrando hacia los nuevos modelos dentro del modelo de negocios. Y de mi parte, muchísimas gracias.